El Congreso de la Mañana. Seguimos y gracias le damos a usted y como dice Milagros, te damos a ti. Hay que aprender a personalizarlo, claro. Sí. Te damos las gracias por estar ahí desde cualquier rincón de la República Dominicana. Y bueno, hay que hablar del PLD, lo que está sucediendo en este caso y una situación que viene desde hace mucho y nosotros la hemos tocado aquí en diversas ocasiones. Y es ya la situación con Amarante Baret, quien fue, a recordar que fue ministro de Interior y Policía, también ministro de Educación, entre otros altos cargos, y fue expulsado de manera deshonrosa del PLD. Y bueno, ahora él sale a la palestra y anuncia la creación de una nueva organización política, como era ya de esperarse, llamada Avancemos, el cual estará buscando, dice él, el poder para el 2028. Amarante Baret ya creó su partido, era de esperarse, bueno, obviamente. Imagínate, o se iba con Leonel para la Fuerza del Pueblo, cosa que era difícil, pero la gente entendía que era lo natural si salía, o se iba con Valentín, entendía la gente, pero no se va ni con uno ni con el otro, va a formar su propia plataforma política y que lleva por nombre, como tú bien mencionaste, Avancemos. Yo quiero que Sagrario me dé las pinceladas de esa decisión, lo que no se ve en el comunicado o en la nota de prensa y que ha marcado ese proceso, esa salida del PLD al señor Amarante Baret. ¿Cómo lo ves tú esta decisión? ¿Fue fácil, fue difícil tomarla para él luego de tantos años militar en una organización política que le dio tantas oportunidades, tanto políticas como estatales? Yo no he conversado de manera directa con don Carlos con relación a esas decisiones, ¿verdad? Pero él estuvo participando en una entrevista en el programa El Patrón de la Tarde, sí. Y entonces pudimos escuchar algunas cosas. Él decía, por ejemplo, que lo que más le impactó de la expulsión fue la coletilla, el apellido deshonroso. Expulsado deshonrosamente. Y entonces ahí él decía de su relación estrecha con Danilo Medina. Claro. Que viene desde el Congreso, que fueron diputados juntos, que él decía, fui el único miembro del comité político que andaba con Danilo. Danilo esperaba en actividades y yo llegaba tarde para iniciar cualquier actividad. Y entonces él entiende inexplicable la coletilla deshonroso en el expulsar. Innecesaria, cuando dolorosa. Uno saca a relucir ese tema frente a PLDistas y entonces los PLDistas dicen, ajá, pero son sacando a los miembros de nosotros para que se fueran, ajá, no me diga. Y entonces cada quien tiene su verdad. No, que se fueran del partido, no, lo que no estaba de acuerdo con la opinión de Danilo. Antes de eso. Que se fueran del partido. Para que se fueran del partido. Acuérdate que hubo una rueda de prensa. Ellos lo están acusando como de que él tenía un caballo de Troya. Estaba dentro, pero desde dentro estaba haciendo. Entonces, cada quien tiene su verdad y cada quien la expone. La situación aquí es que necesaria y obligatoriamente el Partido de la Liberación Dominicana ha de hacer un proceso reflexivo más allá de lo que hasta el momento ha hecho. Porque tú no puedes seguir haciendo la pizza redonda si la gente no te la está consumiendo. A lo mejor es el momento de hacer una pizza cuadrada. Lo que quiero decir con esto es que hacer lo mismo siempre teniendo los mismos resultados no es lo recomendable, sino que si usted quiere resultados diferentes, a lo mejor ya tiene que hacer cosas diferentes. Entonces creo que el PLD como organización política en un proceso de renovación con grandes retos y desafíos quizás debe hacer un alto en el camino y hacer la reforma que tiene que hacer. Está caminando, no están detenidos los PLDistas, hay que reconocerlo. De hecho, están en su proceso de su congreso. En el día de ayer tenían elecciones para la elección de su comité central, que es el máximo organismo de esa organización política. Muchos creen que es el comité político, pero no, es el comité central que domina el Partido de la Liberación Dominicana. Y en el día de ayer estaban en la elección de los miembros de esa organización política. La pena siempre es que vemos los mismos rostros. Están las mismas personas, la misma gente desgastada y entonces hay que trabajar en
enamorar, en atraer a rostros nuevos, incluir personas nuevas. Pero ellos no están detenidos, hay que reconocerlo, que además, a pesar de las turbulentas aguas que lo han golpeado, unas marejadas muy altas, ellos han sabido mantenerse a flote y están nadando. Quizás ya llevan los brazos cansados, pero están en el proceso. Don Carlos entonces decide trillar un nuevo camino. Hay que decir que Carlos Amarante Baret es un político de carrera. Hay que decir que Carlos Amarante Baret echó los dientes en el PLD y tiene la formación política para emprender este proceso. Viene con las orientaciones bochistas y quizás se lleva un poco del lineamiento de Valentín, de que en vez de ser cola de león es mejor cabeza de ratón, así es. Así que dice el dicho. Y entonces, Valentín. Exacto. En el caso de Valentín se ha rubricado al gobierno, se ha anexado al gobierno, pero desde su propia cobija, desde su propia sombrilla. En este caso, don Carlos ha hasta el momento manifestado una posición firme de oposición al gobierno. Entonces no creemos que por ahí va la cosa, pero sí tiene ya su propio espacio. La pregunta del millón es: ¿resistirá el país tantas plataformas políticas? ¿Resistirá el presupuesto de la Junta Central Electoral tantos espacios para tantos partidos? Y la otra, ¿cumplirán todos esos que aspiran a tener partido con las normativas para tenerlo? Porque sabemos, por ejemplo, en el caso de Valentín, que lo hizo rápido, fue un récord en la historia política de la República Dominicana que se formalizara un partido político tan rápido. Y lo logró y lo hizo, pero en condiciones sui generis. Habría que ver en estas condiciones si don Carlos logrará estas pretensiones de formalizar el partido, porque una cosa es anunciarlo y otra cosa es formalizarlo y ser parte del sistema. Darle estructura. Ahora es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. El hombre decidió no adherirse a ninguna organización política y sacar tienda propia. Ay, yo quiero acotar a eso que tú mencionas, Sagrario, no cometer los PLDistas el mismo error que cometieron cuando la salida del doctor Leonel Fernández. No cometer el mismo error que cometieron con la salida de Julio César Valentín Giminián. Y ahora no cometerlo con el señor Carlos Amarante Baret. ¿Sabe cuál es el error? Menospreciar, desprestigiar y subestimar a esas personas, a esos líderes que en un momento fueron los buenos del cuento y que ahora se convirtieron en los malos de la historia. Solamente por tomar la decisión. Obviamente, en el caso de Amarante Baret es diferente al caso de Valentín Giminián y al caso de Fernández Reina. ¿Por qué? Porque fueron los dos primeros que menciono, los que tomaron la decisión de irse. Sin embargo, en el caso del señor Amarante Baret, es el partido que entiendo que de manera exagerada le pone la coletilla, como dicen mis compañeros, de deshonroso al señor él dijo Amarante algo, Baret, que fue una decisión personal, daña. y dijo que fue una decisión personal de Danilo Medina. Imagínate tú. Dijo Amarante en el programa El Patrón Entonces, de la Tarde. no, ustedes que tienen la Casa de Cristal ahora mismo, no se concentren, no pongan todas sus energías a tirarle piedra a las casas ajenas. Concéntrense en ustedes, como dice Sagrario, en hacer una autorreflexión, una revisión interna, y luego salgan a despotricar al vecino. Porque ustedes no están muy bien parados, que digamos. La gente no está contenta y la gente por el momento le hablan del PLD y lo que quiere es salir corriendo como el diablo a la cruz. Entonces, concéntrense en lo de ustedes, en su casa, en sus propósitos, en lo que tienen que resolver entre ustedes. Por ejemplo, el tema de las elecciones a Comité Central, que me parece que es un proceso en el que deben de concentrarse y luego mirar para el terreno de al lado. Dejen a Valentín en su mundo, a Leonel en su mundo y dejen ahora a Carlos Amarante Baret en su mundo. Ellos sabrán. Ustedes son los que tienen que saber qué es lo que van a hacer ustedes con su casa, con su organización y con su liderazgo. Que si no hay relevo, que si no hay caras nuevas, o como bien ustedes pregonaron hace unos 4 años, si no hay sangre nueva, entonces el público, el electorado, el pueblo no va a volver a conectar con la ideología partidista del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a escuchar a Carlos Amarante Baret. Adelante.
el surgimiento de una nueva organización política nacional, cuyo objetivo fundamental es trabajar por el bien común y el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas. Esta nueva organización política será incluyente, sin temor y con valor defenderá los sagrados intereses de las grandes mayorías, de la clase media abandonada a su suerte, de los barrios convertidos en guetos, del campo olvidado. Esta nueva organización política trabajará sin desmayo para hacer renacer la fe en miles de hombres y mujeres en la actividad política y para que resurja la esperanza de que iremos al gobierno tan pronto como en el año 2028. Un partido progresista, defensor inclaudicable de nuestra irrenunciable soberanía nacional. Hoy nace, compañeras y compañeros, hoy nace el pueblo dominicano. En el año 64 después de Cristo, se dice que Nerón quemó Roma. Algunos dicen, historiadores dicen que él quería reestructurarla y la quemó. Otros dicen que quería simplemente comprobar su fortaleza. Después de esto él aprovechó y le echó la culpa a los cristianos y ahí vino una persecución. Pero Roma era el imperio del mundo. Por eso la frase todos los caminos conducen a Roma, porque literalmente todos los caminos de esa parte del mundo conducía para llegar a Roma, porque era el centro del mundo. Roma se autodestruyó. ¿Qué lo ocasionó? ¿Cuál fue el motivo? Fue desde dentro de Roma. Se dice que Nerón estaba cantando sobre la destrucción de Troya, como que, mira, está pasando lo mismo aquí. Y bueno, eso lo hace ver como indolente y todo eso. Sin embargo, comenzó y le dijo, bueno, fueron los cristianos que quemaron Roma. Al final, Roma se autodestruyó. Lo mismo que le pasó al PLD. Y una vez lo dijo uno de los líderes, el PLD es el único que puede destruir al PLD. Pues ahí está. ¿Qué va a pasar ahora con el PLD? Bueno, realmente yo creo, lo he dicho en otras ocasiones, repito y reitero, yo creo que el PLD puede quedar como un partido minoritario en el 2028. Obviamente con Carlos Amarante Barret vamos a ver que se va a unir a alguien se va a unir, posiblemente va a ser una alianza, es normal y un partido nuevo. Es que no hay un partido pequeño, nuevo que subsista sin que se alía uno grande. Al principio está bien, pero hay un momento en que ya. No, y debería ser parte de las reglas. Del génesis de la organización. Del inicio, estábamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, no habría problema porque eso también, porque hay que tener mucho cuidado con afectar a la democracia. Pero con esta salida, ya lo de Amarante se esperaba, obviamente, que saliera y para otra organización, o más bien, que fundara una organización o se fuera a otra organización política. En este caso, veremos y escucharemos sobre su partido, a ver lo que propone. Y estamos hablando de un político con mucha experiencia, como decía Sagrario, diputado de la República Dominicana en un momento, y nosotros vamos a tratar de entrevistarlo varias veces, senador, ministro, tiene su trayectoria general. Claro. Tiene su trayectoria. Menciono diputado porque que hay gente que no se acuerda que es diputado, pero obviamente yo tengo una pregunta. Interior y Policía y ministro de Educación. Uno de sus hijos era diputado. Fue diputado. Okay, Carlos Amarante también. Carlos Amarante García. Sí, por supuesto. Fue diputado joven. Carlos Alberto Amarante García. Carlos Alberto, uno de los más jóvenes, también uno de los más votados, cuando el PLD estaba en el poder. El PLD salió y él también. También. Sí.
Sí, porque hay que decirlo. Hay cargos, hay posiciones que se acaban cuando se va el poder, cariño. Exactly. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Entonces, eso es peligroso. Recordemos también que hubo una ola. Hubo una ola que favoreció al PRM y desfavoreció al PLD. Y desfavoreció obviamente al PLD, que viene, señores, con una hemorragia que no empezó hoy. Desde el 19. Que empezó desde las elecciones municipales suspendidas. Desde ahí empezó el despelote del PLD. No, como dice Milagro, desde el 19. Con la salida de Leonel Fernández, cuando las internas que ganó Gonzalo. Y obviamente ahí fue, esa hemorragia estaba ahí y le dieron un punchón en febrero del 2020, pues ahí ya obviamente ya no había forma de que el PLD continuara en el poder. Pero la hemorragia también comenzó, inclusive cuando iniciaron creyendo muchos empleados públicos que eran los dueños del país, cuando ya tenían un grupo, tanto poder, que entendía que podían hacer lo que les diera la gana, y lo hicieron. Grave error. Cuando el pueblo les estaba advirtiendo y diciendo y pidiendo, clamando que le bajaran un poco a la corrupción, que le disminuyeran también a la arrogancia. Al descaro. Porque había una arrogancia hacia el pueblo, de muchos, no de todos, pero de muchos, como que ellos se creían que tenían el poder de un monarca que era inamovible, y así lo creyeron muchos. Entonces esa hemorragia venía ahí intensificándose, y el pueblo lo estaba viendo, lo estaba notando. Lo que pasa es que era imposible en el 2017, en el 2018, pensar que el PRM iba a ser la opción de llegar al poder, porque no tenía ese arraigo tan grande, y el PLD continuaba, y una maquinaria y una inteligencia para hacer política grande, una estructura política gigante, que tanto así que el PLD pensó que iba a quedar en segundo lugar en las elecciones del 2024. Pensó y tenía esa idea y ese sueño, esa quimera, que solamente se lo creían algunos. El Congreso de la Mañana.